La vamos a transmitir en vivo a través del Facebook del Heraldo de Veracruz y lo compartimos en el resto de los portales con los que cuenta esta casa editorial, que es el Heraldo de Veracruz. Y bueno, me da mucho gusto platicar este sábado extraordinario en esta casa editorial con el senador de la República y también exgobernador de Veracruz, Dante Delgado Ranauro. Muchísimas gracias por visitarnos, por estar con nosotros este sábado en esta casa editorial. Bienvenido y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de ser recibido por ustedes por varias razones. La primera, porque en condiciones especiales y reconocimiento a mi amigo Eduardo, hoy tenemos la primera entrevista en mucho tiempo en la tierra a la que queremos y por la que nos debemos, que es Veracruz. Agradezco al Heraldo de Jalapa, al Heraldo de Veracruz, al Heraldo Poza Rica, de Martínez de la Torre, de Tuxpan, de Coatzacoalcos, es decir, a una cobertura tan amplia como tiene el Heraldo aquí en el estado de Veracruz, esta oportunidad, y a usted en lo particular, en su calidad de subdirectora. Gracias, muchísimas gracias, bienvenidos todos. Nos acompaña don Armando Méndez de la Luz, bienvenido, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y bueno, senador, ya prácticamente cumplieron un año, ¿no?, en el Senado de la República. ¿Qué trabajos significativos han, que nos recuerde que han aprobado en el Senado de la República? Bueno, en primer lugar hay que significar que Movimiento Ciudadano ofreció desde el primer momento que aquí estaban los votos del grupo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a favor de todo lo que le convenga al país. Y tenemos que ser consecuentes, porque lo único que vale en la vida es la congruencia. Y nosotros en esas condiciones hemos aprobado reformas sustantivas a nivel constitucional y por otra parte hemos dado un voto de confianza a los nombramientos que el presidente de la República ha enviado a consideración del Senado de la República, como es el caso de los nombramientos del secretario de Relaciones Exteriores, los funcionarios de Relaciones Exteriores, de la Función Pública, del SAT, así como las propuestas de nombramientos para funcionarios que requieren la aprobación por 2/3 partes. Es el caso de los ministros de la Corte, de las propuestas a órganos autónomos, los que proceden porque tienen currículum han salido adelante, los que no simplemente se rechazan. Y en materia de reformas constitucionales sustantivas, pues está la reforma educativa, la reforma que crea la Guardia Nacional, obviamente de corte civil, no como inicialmente la quería el titular del Poder Ejecutivo, de corte militar, por una razón, porque la Organización de las Naciones Unidas tiene diferentes organismos que trabajan y adicionalmente se han creado organismos latinoamericanos, en este caso de América, en defensa de los derechos humanos y establecen con claridad que deben ser las corporaciones policíacas de corte civil y no militar. Esto no quiere decir que militares que tienen trayectoria, experiencia, formación en retiro puedan formar parte de este tipo de órganos que están al servicio de la sociedad. Y finalmente también hay que significar el hecho de que se hicieron todas las reformas necesarias para la igualdad plena en derechos de las mujeres, claro, porque debemos de darle su lugar a las mujeres, pero por convicción, pero también por mandato legal. El profundo cambio de la sociedad se habrá de reflejar como consecuencia de reformas que van más allá de lo que quería o no el presidente de la República, sino que eran consecuencia de una legítima lucha por la plena incorporación de las mujeres en sus derechos y en sus propias responsabilidades. Queremos respeto pleno a las mujeres. O sea, ¿se ha trabajado de manera plural para todos? Claro, muchas de estas reformas que le comento han salido precisamente por unanimidad, porque de lo que se trata es de que le vaya bien a México. Y preguntarle sobre este tema tan polémico que surgió la semana pasada, de la legalización de la marihuana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros hemos estado a favor de que se pueda legalizar la marihuana. En muchos países de Europa está legalizada, incluso en algunos países, particularmente Turquía, la propia amapola. Lo que tenemos que hacer es desincentivar el ejercicio
de acciones indebidas por parte de quienes al amparo de las prohibiciones legales actúan al margen de la legalidad. Y esto ha afectado a miles de campesinos que siembran, a personas que trasladan y a gente que consume. Por ello, Movimiento Ciudadano ha planteado, no ahora, sino de hace décadas, en el sentido de que la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas pueda hacer un análisis profundo con foros internacionales y regionales de lo que debe ser el control de las drogas. ¿Por qué? Porque inciden en materia de salud pública, de delincuencia organizada, de seguridad, en la economía, en las finanzas y sobre todo en el sentido de integridad y pertenencia de las propias personas y sus familias. En razón de que es un problema multifactorial, tiene que ser resuelto por la propia sociedad. Hace muchos años, más de un siglo, Estados Unidos tenía prohibición de las bebidas alcohólicas y se generó toda una mafia. Recuerden ustedes, en las películas se ve reflejado lo que significaban las escenas de Al Capone, los gángsters y los buenos que eran los detectives, y hoy estamos viviendo circunstancias que no son recomendables para la estabilidad social del país y desde luego de Veracruz. El hecho que se planteen dentro de esta iniciativa que sea el Estado que controle. No, esos son planteamientos que está haciendo el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Ellos siempre quieren apropiarse cualquier reforma que se dé, porque quieren tomar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador como si fuera su doctrina, cuando muchas de esas palabras devienen de plataformas electorales construidas incluso por Movimiento Ciudadano. Entonces, no se vale que en la simulación y el engaño quieran hacer presentación de cosas que no son de ellas como si fueran propias. Pero más allá de ello, también quieren hacer innovaciones y están proponiendo crear acciones monopólicas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es crear un marco de regulatorio que le dé plenitud de garantías a la sociedad de que se van a hacer bien las cosas. Sí a la legalización, pero no a que sea el Estado quien controle. Ni mucho menos monopólicos, porque va a generar acciones indebidas, sobre todo si se quiere quitar candados y controles. Acuérdense que la perversión y la corrupción se genera con controles excesivos. Necesitamos tener una sociedad que actúe con mayores márgenes de libertad apegados a derecho. ¿Su opinión con respecto de la renuncia de Medina Mora? Bueno, tenemos que respetar las decisiones individuales. Lo que ahí también se ve es el excesivo protagonismo de algunos de los servidores públicos, que lo primero que deben de hacer es actuar con prudencia y con cautela, y muchos de ellos están rompiendo los preceptos constitucionales de presunción de inocencia. Entonces, yo soy de los que cree que corresponde a los tribunales en plenitud de jurisdicción resolver. Y previamente confío en que la Fiscalía General de la República, en caso de que tenga elementos, pueda actuar. Pero de antemano creo en la presunción de inocencia. ¿Habría sido presionado? Lo ignoro. Lo cierto es que él sacó una carta aclaratoria del envío de recursos. Sin embargo, en ese país es más importante lo que se dice que lo que se es. Y esa también es una práctica pervertida de corrupción. ¿Están desmantelando lo que habría dejado Enrique Peña Nieto? Pero es que Peña Nieto, sus puntos de poder. Pero Peña Nieto va más allá de una persona. Lo que se quiere cambiar, y yo soy partidario de que se cambie, es un viejo régimen que lastima la capacidad y creatividad de los propios mexicanos. Además es de lo que se ha dolido a la sociedad. En ese sentido, y lo quiero decir con todas sus letras, Movimiento Ciudadano está a favor de un proyecto de profunda transformación del país, pero al propio tiempo tiene que ser con instituciones sólidas, no con voluntarismo. El voluntarismo y la declaración deben de ser parte del pasado, y no podemos confundir aplicar lo mismo que lo que estamos combatiendo. En razón de ello, Movimiento Ciudadano plantea seriedad y profundidad en los cambios.
Sobre esta condonación de impuestos a personalidades como Jade Paul, como Ana Guevara y obviamente infinidad de empresas que se dio durante las administraciones pasadas, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que debemos de confundir lo que es exención de impuestos a lo que es cancelar una serie de requisitos que se dan cuando se genera alguna controversia fiscal. Para todos es sabido que cuando se trata de afectar a una persona tiene los derechos a salvo para recurrirlo en tiempo y forma como mejor le convenga. Para el gobierno también es necesario captar recursos. Y en ese sentido, cuando hay juicios que se pueden prolongar, prefiere hacer acciones de conciliación y la conciliación beneficia a ambas partes. Yo en lo personal creo que a nadie se debe de cancelar el pago de impuestos conforme a la ley. Sin embargo, no puedes coartar la posibilidad de que recargos y otras medidas que muchas veces se dan por prácticas viciadas pudieran llevarse adelante. Pretender llevar a la Constitución la eliminación de exención de impuestos es delicado, porque no se trata de hacer reformas a la Constitución para después violarlas. Y quiero poner ejemplos muy claros a los veracruzanos. En ocasiones, cuando hay fenómenos naturales, bien sean telúricos, es decir, temblores o terremotos, o de causas naturales como pueden ser huracanes, tormentas tropicales acumuladas, se pueden afectar negocios que están a las orillas de los ríos, de los litorales, o incluso en lugares apartados cuando son sacudimientos de tierra que generan daños significativos al patrimonio y a la infraestructura productiva. En razón de ello, desde luego que se deben de tomar medidas que garanticen la reactivación económica, porque de eso se trata, que el pueblo tenga posibilidades de vida digna con ingreso y salario. El paquete fiscal 2020. Bueno, lo que se debe de advertir es que Movimiento Ciudadano siempre ha respaldado la política social de apoyo que significa hacer justicia a los grupos vulnerables, es decir, a las personas de la tercera edad, a las madres solteras, a las personas con discapacidad. Y desde luego que nosotros creemos que debe haber a la par un ejercicio que fortalezca el aparato productivo. Lo que estamos viendo es que se quiere llevar adelante las mismas prácticas neoliberales. Y esto no lo compartimos en ese sentido. Sí queremos el estado de bienestar, pero necesitamos que se fortalezca el financiamiento para el desarrollo, que haya claros ejercicios de definición de políticas públicas que alienten al aparato productivo nacional para que lo pongamos en condiciones al menos de igualdad y nunca de desventaja contra consorcios transnacionales que tienen por sí exenciones de impuestos. Entonces, tienes ahí que hacer un verdadero balance, porque los mexicanos no podemos estar en desventaja, tenemos que rescatar los bienes de capital, no podemos ser un país de consumo y mucho menos un país que suministre materias primas. Por eso, Movimiento Ciudadano quiere un profundo cambio y transformación. Debemos de enterrar, si lo queremos, a un viejo aparato neoliberal que en el terreno de los hechos, este gobierno diciendo que acabando la corrupción puede modificarse, lo que para nosotros no es suficiente. Nosotros tenemos políticas de carácter social y de reactivación económica mucho más avanzadas que las que tiene el actual gobierno. Cuando dice de programas neoliberales, ¿se trata de los programas sociales? No, se trata de que hagamos con elementos sólidos políticas de apoyo. Es claro que en todos los países del mundo hay mecanismos de apoyo institucional a los grupos vulnerables. Y eso es recomendable, eso es necesario. Tenemos que hacer que los padres no estén abandonados. Me estoy refiriendo a padres que ya son abuelos y que no han tenido la protección o tutela del aparato de bienestar social, es decir, derecho a jubilación. En ese sentido, si ustedes recuerdan antes, así como el padre se encargaba de darle todo y procurar todo para el hijo, cuando ya llegaban a la edad adulta podían corresponderle a los viejos, a los padres.
ante una circunstancia como la actual, donde el ingreso no es suficiente, es manifiestamente claro que los adultos a duras penas pueden apoyar a sus hijos y por eso no respaldan a sus viejos. Creo que ahí es correcto que el Estado mexicano, es decir, todas las instancias de gobierno, apoyemos a los grupos vulnerables. Pero a la par hay que reactivar la economía. A la par tenemos que mejorar la infraestructura que permita reactivación económica, financiamiento para el desarrollo, oportunidades de crecimiento. De lo que se trata en la perspectiva de Movimiento Ciudadano es tener el empoderamiento de los ciudadanos para que vivan mejor en condiciones de vulnerabilidad y para que generen economía, desarrollo y estado de bienestar en condiciones de respaldo institucional. Queremos una banca de desarrollo sólida, queremos mecanismos de comercialización que estimulen al aparato productivo. Y perdóneme, pero ya que estoy hablando para el auditorio veracruzano, sí, tenemos que aterrizar y ver aquí la tragedia que ha sucedido en los últimos años y que de no corregirse seguirá hundiendo nuestra economía y las condiciones de vida de las y los veracruzanos. Durante mucho tiempo Veracruz fue la locomotora del aparato productivo agropecuario de México. Hoy ocupa el 4º lugar. Durante mucho tiempo en materia de deportes, de educación, fuimos vanguardia. Aquí se creó la primera escuela normal, Enrique C. Repsamen, que está aquí, antes con Laucher y el propio Repsamen en Orizaba, estuvieron trabajando en el sistema de educación modelo. ¿Por qué hoy Veracruz está en las condiciones en que se encuentra? El campo abandonado, por falta de definición de políticas públicas y de claridad en la inversión en un aparato productivo que tiene todo para salir adelante. Veracruz tiene todo para que recuperemos el nivel de industrialización, desarrollo, fomento al turismo y reactivación económica que tiene nuestra ubicación geográfica y nuestras riquezas naturales, pero lo más importante, nuestra riqueza en recursos humanos. Pero lo que ha faltado es claridad y visión para empujar el desarrollo. Precisamente por eso le decía al inicio de esta plática, tenía mucho tiempo de no venir a Veracruz. Me había dedicado con el trabajo de Movimiento Ciudadano orientarlo a otras partes de México. Pero está la tragedia que vive nuestro Estado, que no podemos apartarnos de la realidad, y hoy inicia para su amigo Dante Delgado un ejercicio de vinculación con mujeres y hombres de bien que están aquí en el Estado, que con su participación, al sacudir conciencias, al tomar clara idea de que Veracruz puede recuperarse, que vamos a estar visitándoles con frecuencia. Quería preguntarle, senador, y también, bueno, como líder del Movimiento Ciudadano, ¿cómo percibe Movimiento Ciudadano y Dante Delgado a esta 4ª transformación, a un año ya que asumieron funciones tanto el presidente Andrés Manuel como el gobernador Cuitláhuac? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, mire, en el caso del nombre que le pongan, pues es lo de menos. El problema es que ellos mismos no la definen en qué consiste. Yo sí le puedo definir lo que nosotros queremos. Nosotros queremos estado de bienestar, nosotros queremos desarrollo económico, mejorar las condiciones del nivel de ingreso. Por cierto, nosotros nos pronunciamos antes que el propio presidente de la República. Queremos respeto a la diversidad, que se respete al individuo por lo que es, en sus preferencias religiosas, de lengua, sexuales y de creencias. Entonces, nosotros estamos a favor de la participación de la ciudadanía, del respeto a los derechos humanos. Desde luego vamos por la plena participación de todo el aparato productivo. Necesitamos una banca de desarrollo que estimule la creatividad, la organización de nuestros productores. No podemos permitir el abandono fitosanitario en que se encuentra el Estado, el abandono en materia de prevención de la salud en que se encuentra el país en su conjunto. Todas estas cosas hacen que haya mucha coincidencia entre nuestro pensamiento con el propio planteamiento que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que él llevó adelante la plataforma electoral construida por Movimiento Ciudadano. No se trata de decir que nos roba ideas, pero muchas de las cosas que nosotros planteamos antes que él, ahora se plantean como idea de la 4ª transformación. Por poner ejemplos,
Movimiento Ciudadano y sus diputados son los que renunciaron a los seguros de vida, a los gastos médicos, a los recursos adicionales que se les daban en el Congreso. Somos nosotros los que planteamos la eliminación del financiamiento y patrocinio a los expresidentes de la República. Somos nosotros, y eso no se ha hecho, quienes planteamos una reactivación económica con visión de futuro y grandeza. En razón de ello, Movimiento Ciudadano no ha hecho otra cosa sino respaldar en las cosas positivas al actual gobierno, como se lo dije al inicio de nuestra plática, porque queremos que le vaya bien a Andrés Manuel y a su gobierno. Sería un sinsentido pensar que para que nos vaya bien a otros mexicanos es necesario que le vaya mal a este gobierno. México necesita dar pasos hacia adelante y en todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer porque queremos que a México y a Veracruz le vaya bien. Pero para eso no nada más es necesario el voluntarismo. Si no hay preparación, si no hay conocimiento, si no hay compromiso, si no hay emoción social y si no se trabaja al lado de la comunidad, de la sociedad, de mujeres y hombres que quieren que el Estado y el país camine mucho más deprisa, será muy difícil que esto se logre. Si se piensa que el presidente de la República por sí mismo y solo va a sacar adelante a México, también es un grave error. Entonces, en razón de ello, hagamos acciones de concurrencia, pero sí quiero dejar muy claro aquí en mi tierra que hay grandes diferencias. Nosotros creemos que es posible reactivar la economía, empujar el desarrollo, revitalizar a Veracruz, fortalecer su aparato productivo y en ese sentido vamos a trabajar para que en todas las regiones de la sociedad la gente advierta que si hay diálogo, que si se les sabe escuchar y sobre todo si se organizan, es posible dar pasos para el derecho a la felicidad. Bueno, ¿cómo se vislumbra Movimiento Ciudadano? ¿Se puede decir que a partir de ahora se reactiva Movimiento Ciudadano? Pero más que reactivarse, se reactiva su amigo Dante Delgado. Es decir, si fue claro que venimos a los veracruzanos a decirles que era posible crear Petrover, en lugar de irse a entregar a empresas extranjeras como lo hicieron después. Es decir, era posible que los veracruzanos aprovecháramos los pozos que estaban subaprovechados en nuestro subsuelo y que ese dinero lo usáramos para el desarrollo de Veracruz. Que era posible crear el Banco de Veracruz. ¿Para qué? Para prestarle, para darle recursos a las mujeres emprendedoras, a los hombres creativos, para reactivar el campo, para reactivar el turismo, porque la riqueza se genera. ¿Cómo llegaban los antiguos colonizadores? Sin nada. ¿Cómo llegaban incluso los asiáticos y europeos? Sin recursos. El dinero se generaba aquí. ¿Por qué? Porque el dinero se genera, la riqueza se genera. Y soy de los partidarios de hacer que la gran riqueza que tiene Veracruz se autogenere. Planteé, entre otras cosas, recuerden ustedes, hacer una escalera náutica. ¿Por qué? Pues porque enfrente tenemos a la flota de pesca deportiva y recreativa más grande del mundo. En todos los estados del Golfo de México y de la Florida se encuentran. ¿Y para qué podían venir aquí? Pues para ver el Tajín, acuérdense que dejamos en mi gobierno 2,000 hectáreas de reserva para desarrollar filobobos y otras zonas arqueológicas que se encuentran en Veracruz y aprovechar su ecología, su medio ambiente. Tenemos que hacer un gran rescate del medio ambiente. Y todo esto es posible, porque la riqueza se genera y hay que generarla aprovechando las potencialidades que se tienen. Yo sí creo que debemos aprovechar nuestras enormes potencialidades como puerto que comunica a América con Europa, como puertos que pueden comunicar a diferentes partes del norte y sur del estado con el mercado norteamericano. Aquí se les han venido a decir muchas mentiras y han creído. ¿Y qué es lo que se dio y es tragedia para Veracruz? Que los gobiernos de Fidel Herrera y de Duarte, independientemente de otros que no fueron buenos, porque fueron bastante mediocres, no tan solo dejaron caer el desarrollo de Veracruz, sino que tienen a la entidad como una de las más endeudadas, con más de 61,000 millones de pesos, que tienen al Estado en condiciones de profunda inseguridad al haber abdicado en la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la seguridad, el derecho a la vida, el derecho al patrimonio de las y los veracruzanos. Todo eso era previsible, pero para trabajar y articularlo, pues no hay que estar vinculados con los malosos,
hay que estar vinculados con el pueblo bueno, con el pueblo generoso, y también tener clara conciencia de lo que se tiene que hacer. Frente a eso, si los veracruzanos, con todo respeto lo digo y me están oyendo muchos, prefirieron votar por esos porque les decían que eran mejor, independientemente que habían visto en nuestro caso que hicimos la autopista Córdoba-Veracruz, que hicimos el acuario de Veracruz, que hicimos el Museo de Ciencia y Tecnología, que construimos además los bulevares, la infraestructura en la mayoría de los municipios del estado, porque recuerden ustedes que se distribuyó con una organización de 26,000 patronatos, juntas de mejoras, 1 millón de toneladas de cemento, se distribuyeron miles y miles de tubería para hacer agua potable, drenaje. Fuimos el primer lugar nacional en electrificación nacional, en construcción de aulas, 12,000 aulas, con patronatos, ¿no? Fuimos el primer lugar nacional en construcción de clínicas, solidaridad, con el 32%. Lo mismo, el programa de entrega de escrituras, favorecimos a 750,000 familias veracruzanas. Si frente a todo eso que se había hecho, prefirieron creerles a los que con dádivas manipulaban lo manipulable, pues había tomado la decisión de decir, si eso quieren los veracruzanos, pues adelante. Pero está la tragedia de Veracruz, que tenemos que hacer un rescate, y tenemos que hablar con las mujeres dignas y hombres dignos de Veracruz. Y en ese sentido, a partir de hoy, digo que venimos a hablar porque nadie que no seamos los veracruzanos va a reconstruir la grandeza de nuestro estado. Dante Delgado cree en la grandeza de Veracruz, cree en la grandeza de México, pero sabe que esa se construye. Hoy no tenemos que reapuntalarla, tenemos que reconstruirla, y lo vamos a hacer desde los cimientos. Por eso tenemos que convocar a una verdadera revolución de conciencias para construir los escenarios de bienestar que tienen derecho las futuras generaciones. ¿Ustedes ven una oportunidad en todo lo que ha planteado anteriormente con...? Pero más que tener una oportunidad o no, es un momento de definiciones y tenemos que hacerlo. No permitamos que los hogares veracruzanos se sigan poniendo con crespones de luto. No permitamos que se cobren derecho de piso, no permitamos que haya secuestros e inseguridad. Tenemos que trabajar por la grandeza de Veracruz, y lo digo porque todos están dispuestos a que esto se haga, incluso a los que en este momento tienen actitudes impropias, porque a falta de oportunidades de empleo, cuando se tiene una familia, cuando se tiene la familia sin derecho a prestaciones sociales, enfermos, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien? Entonces, rescatemos la dignidad de los veracruzanos, el trabajo de los veracruzanos, para construir en armonía el bienestar al que todos tienen derecho. Movimiento Ciudadano para las elecciones intermedias, ¿cómo va a estar en Veracruz? ¿Tendrían planteado ir solos o buscarían...? Movimiento Ciudadano es la nueva opción electoral de México. ¿Solos? Lo que es importante que los veracruzanos y los mexicanos adviertan es que lo que sucedió el 1 de julio del año pasado fue un quiebre. Los mexicanos dijeron que ya no querían un viejo régimen en un sistema de partidos disfuncional. Lo importante son los ciudadanos. La convocatoria de su amigo Dante Delgado es a los ciudadanos, a las mujeres y hombres de bien, que saben que las cosas no pueden marchar así, que necesitamos organizarnos, que necesitamos escucharnos para saber cuál es la salida. Movimiento Ciudadano es una plataforma electoral que no obliga a nadie a tener afiliación ni militancia, pero que se abre para que mujeres y hombres de bien con un trabajo acreditado en la comunidad, ahí nadie va a engañar a nadie, pueden salir los mejores hombres y mujeres a formar un primer paso, su verdadera organización social, y más adelante, si es posible, la representación de la comunidad en ayuntamientos, en el Congreso local, en el Congreso nacional. ¿Qué se le va a ver? ¿Vamos a ver más seguido a Dante Delgado aquí en Veracruz? Claro, y vamos a tener reuniones con muchas veracruzanas y veracruzanos. Vamos a convocar para hablar de los temas de educación a los maestros, a los ganaderos, a los productores, a los cañeros, a los arroceros. El veto. No, lo que sucede es que si tengo experiencia, claridad en el rumbo que debe tener Veracruz, y sobre todo que es la tierra
donde uno nació y donde uno va a venir a terminar, es claro que tenemos que dar la cara y decir que no todo está perdido, que tenemos que reconstruirlo. Y no se va a reconstruir por voluntad de un hombre o de una mujer. Tendrá que ser la suma de esfuerzos. Por eso vamos a llamar a la conciencia para construir un esfuerzo colectivo, que esa es la otra gran diferencia que tenemos con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Él unipersonalmente cree que puede avanzarse y nosotros creemos que la orientación, el desarrollo y el estado de bienestar al que todos tienen derecho debe ser producto de un amplio consenso. Movimiento Ciudadano y Dante Delgado no están muertos entonces. Perdóneme, salvo que me vea usted mal. No, lo veo muy bien. Muy bien. Lo veo muy bien, lo veo perfecto. Sí, gracias a Dios que tengo 68 años, pronto tendré 69. Sigo midiendo un 86. Sí, está. Voy a bajar de peso para no pasar de los 100, pero lo más importante es que me considero que tengo la experiencia, la representación política, porque es importante que nuestras amigas y amigos lo sepan. En este momento los 9 senadores de Movimiento Ciudadano son el punto de inflexión en el gobierno, claro. Porque para hacer cualquier reforma constitucional o nombramientos que requieran las 2/3 partes, hacen imprescindible la participación del Movimiento Ciudadano. Claro. Por sí solo al gobierno y sus aliados en el Congreso no les alcanza. Y Movimiento Ciudadano al propio tiempo crea un bloque de contención para evitar que acciones arbitrarias o indebidas puedan prosperar. Así que estamos vivos, actuantes y sobre todo con profundo amor a Veracruz y a México. Antes que nada es el sentido de responsabilidad y servicio a la patria. Así que nosotros no estamos en contra de Andrés Manuel. Él tomó su decisión. Incluso, para recordarlo a las veracruzanas y veracruzanos, le ha faltado consistencia, porque acuérdense que descalificaba a la maestra Elvester, a muchos que después estuvieron con él y siguen con él. Nosotros hemos seguido en la misma línea. Y en esa línea, desde luego, que las ideas no las puedes cambiar, coincidimos en mucho. Y todo lo que coincidamos va a ser respaldado. Por eso llamamos a las mexicanas y mexicanos que creen que este país debe caminar más deprisa, a que sepan que el proyecto de transformación, el proyecto progresista, el proyecto en el que participa también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, tiene posibilidades de darle estabilidad, de seguridad, de destino, con visión de progreso y de grandeza a Veracruz y a México. Perfecto. Por lo pronto, el Movimiento Ciudadano se mantiene igual, don Armando está al frente de la dirigencia, ¿va a haber cambios? Armando Méndez de la Luz ha sido invitado por los órganos de dirección nacional a presidir la Fundación México con Valores, que tiene precisamente en este contexto una gran significación. Claro. El anterior presidente lo fue el maestro y doctorando Ignacio Valle Fernández, que les recuerdo fue el antiguo jefe de Andrés Manuel. Cuando fue director del INE, Andrés Manuel trabajaba con él. En alguna ocasión hubo reencuentros, sobre todo cuando participamos en esos ejercicios en las elecciones anteriores, y hoy participa incluso en el gobierno de Andrés Manuel. Le deseamos el mejor de los éxitos. Pero Movimiento Ciudadano no puede paralizar sus actividades. En razón de ello, nuestro amigo Armando Méndez de la Luz, que es más que un amigo para mí, ha tomado la decisión de aceptar ese encargo. Y vamos a darle una reconfiguración al trabajo en Veracruz y en el país, porque la responsabilidad de Armando, desde luego, sigue siendo primigenia en Veracruz, pero va a estar presente en todo México. Yo mismo voy a estar en Veracruz la mayor parte del tiempo, pero no dejará de estar en el sureste de México. Así que vamos a tener un reencuentro entre mujeres y hombres de bien, porque vamos a darle un impulso con las generaciones nuevas. Vamos a darle una sacudida a México con nuevas generaciones, como se está haciendo. En Jalisco gobierna un gobernador joven, nuestro dirigente nacional Clemente Castañeda es un senador joven, Samuel García, que acredita que podemos ganar solos y de mayoría frente al PRI, PAN, PRD y al propio Morena, es senador de mayoría por Nuevo León. Ganamos solos en Colima, vamos ahora por el gobierno de Colima, vamos por el gobierno de Nuevo León, vamos a tener posibilidades de ganar el gobierno de Sonora, de Chihuahua y de otras entidades federativas. Ex post,
El 21 se va a notar el trabajo que se ha venido construyendo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que la sociedad advierte que hay una posibilidad de transformación profunda con la clara participación de todos los sectores y la visión colectiva y no la visión individual. Por eso para nosotros tiene tanta significación el que el pensamiento y la acción política de un hombre de la estatura moral y política del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nos brinde la oportunidad de estar tan cerca de él, porque vamos en la misma dirección y con el mismo proyecto. ¿Se puede decir que es el momento de Movimiento Ciudadano, considerando lo que me acaba de decir, que ya tienen amplias expectativas en el norte, y también una vez que el PAN no ha dejado buenas referencias, obviamente el PRI tampoco, ¿podría ser ahora el momento de Movimiento Ciudadano? Pero más que por eso, yo les recuerdo a ustedes que nosotros advertimos cuando creamos el proyecto, inicialmente iba a ser con el Partido Popular Socialista, quitándole la S, que es cuando me detienen. En ese momento yo traía un trabajo con más de 50 exgobernadores, con exrectores, con empresarios, y lo que pretendieron al frenar, lastimarme, fue quebrar un proyecto que desde mi punto de vista de haber sido exitoso en el 97, sí, nos hubiera permitido en el 2000 ganar un proyecto con una visión diferente a la que se dio cuando llegó Fox. Pero ese es también el tema de las circunstancias. El hubiera no existe en la vida, mucho menos en actividad política, pero Movimiento Ciudadano siempre ha tenido ese derrotero. Si ustedes ven, es Movimiento Ciudadano quien plantea que ya no haya 72 procesos electorales cada 6 años, sino que se concentra en una jornada anual. Y eso se reflejó por primera vez, recuerden como decía mi abuelita la otra vez que fui senador, por cierto, de mayoría por Veracruz, planteamos nosotros y se hizo el cambio, pero se vino adecuando para que después coincidieran las elecciones de gobiernos estatales y congresos con las elecciones federales, intermedias o presidenciales. Y la primera vez que sucede de manera masiva fue en el pasado 1 de julio, donde 30 entidades de 32 tuvieron elecciones concurrentes, y el huracán que se generó motivó algo. Y hay quienes creen que Andrés Manuel y Morena son lo mismo. No, no es lo mismo. Y ustedes en ciudades de Veracruz lo están viendo. Tienen autoridades municipales mediocres, incompetentes, sin capacidad de resolver los problemas de la sociedad, pero además prepotentes al amparo de la figura del presidente de la República. Todo eso va a ser derrotado por la propia sociedad. Perfecto. ¿Algo más, senador? No, pues que me da mucho gusto y que haya sido en el Heraldo más, y que sigo pensando en que vamos a darle una buena sacudida a Veracruz y a México para bien, porque de lo que se trata es, vamos a cambiar para ser mejores, no para dejar de ser lo mismo que antes. Entonces, recuerden ustedes que cada vez que llega un nuevo gobierno dice que es mejor que el anterior. Es la historia lo que pone a cada quien en su lugar. Pero el problema es que en el entretanto no podemos dejar que la sociedad siga siendo lastimada. ¿Y hay Dante y Movimiento Ciudadano para rato? Pues no, pues espero que la salud vaya de mi lado. Afortunadamente, mi mamá murió de 95 años, mi abuela de 94, mi tío Rafael de 102 años, así que todavía hay. Espero que sí. Muchísimas gracias a quienes se conectaron a través del Heraldo de Veracruz. Muchísimas gracias al senador, a don Armando Méndez, por estos minutos concedidos al Heraldo de Veracruz, y nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana a todos.